Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les habla Álvaro Cabrera, su profesor de matemática, y hoy día les traigo el cuarto módulo de geometría para sexto básico, el cual tiene por objetivo clasificar triángulos según las medidas de sus ángulos y de sus lados. Recordemos entonces que en los módulos anteriores, en el módulo 1, estuvimos viendo lo que eran los polígonos, figuras, que todas sus líneas eran rectas y entonces según la cantidad de lados que nosotros veíamos en la figura, recibían un nombre, el triángulo, cuadrilátero, pentágono, etc. Y por otro lado, en el segundo módulo estuvimos viendo los ángulos, el espacio que se formaba cuando se intersectaban dos rectos. Entonces aquí yo tengo un ángulo y este ángulo se podía ir agrandando o achicando. Y además también tenían distintas clasificaciones, ¿cierto? Que la vamos a repasar un poco más adelante. Y en el módulo 3 estuvimos viendo la relación entre los ángulos, es decir, un ángulo podía ser adyacente con otro o podía ser correspondiente o dos ángulos podían ser complementarios o suplementarios. Ya, entonces vamos a ver cómo funciona esto de la clasificación. Dice los triángulos son los polígonos más elementales de toda la familia de polígonos, pues es la que tiene la menor cantidad de lados y ángulos. Es imposible hacer un polígono con dos lados o con un lado. ¿Sí? La cantidad mínima para hacer un polígono es de tres lados. Por eso se dice que es el polígono elemental. Y además que todos los otros polígonos uno los puede descomponer en triángulos para después estudiarlos. Dice, a pesar de los pocos lados que tienen, estos pueden tener diversas formas y por lo mismo se pueden agrupar según las medidas de sus ángulos y sus lados. Es cierto entonces de que a pesar de que tienen pocos elementos, o sea, tienen tres lados, tres ángulos, tres vértices, eh, estos pueden tener distintas formas. Entonces uno los puede identificar, por ejemplo, acá, todos los triángulos son distintos entre sí, pero hay ángulos que yo los puedo agrupar. Por ejemplo, este con este tienen como cierta similitud, o este con este, o este con este. Si yo hago como más o menos como que los roto, yo puedo entonces más o menos ver que tienen la misma forma. Entonces, estos se pueden clasificar según los lados, la forma de los lados que tengan y, o sea, la medida, perdón, de los lados que tengan, y por otro lado pueden ser con los ángulos. Viendo el tema de los lados, existen tres tipos de clasificaciones y puede ser el equilátero, isósceles, escaleno. El equilátero tiene todos los lados iguales, todos los lados iguales. El isósceles tiene dos lados iguales y por lógica uno distinto al cual se llama base. El escaleno tiene todos sus lados distintos, ¿sí? Es un triángulo que está hecho, digamos, al azar, tiene cualquier forma, siempre de forma de triángulo. Entonces aquí podemos ver un ejemplo. El equilátero se ve bien formadito, cada uno con sus lados iguales. El escaleno tiene los triángulos que están así, perdón, los lados que están así son iguales en el isósceles y el escaleno tiene todos los lados distintos. Eh, y según la medida de sus ángulos, entonces también tenemos tres. Tenemos por un lado el acutángulo, que tiene todos los ángulos agudos. Recordemos entonces que el ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Está entre 0 y 90 grados. El triángulo rectángulo que tiene solo un ángulo recto. El obtusángulo que tiene un ángulo obtuso. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver el acutángulo acá como más o menos se debería de ver. Esto también puede ir cambiando. El recto que tiene ahí, piensen por ejemplo en los 90 grados en las esquinas, ¿cierto? De la casa se forman 90 grados. Entonces eso es lo que tiene ese triángulo. Y el escaleno que tiene entonces la apertura un poco más abierta. ¿Sí? Entonces esas serían las clasificaciones. Y una cosa importante en que uno tiene que destacar es que las clasificaciones no son excluyentes entre sí. Aquí, por ejemplo, tengo que el triángulo ABC es isósceles, o sea, cada lado tiene dos lados iguales, el lado AB y el lado BC, ambos miden 3, según los cuadritos, y tienen un ángulo recto, entonces es isósceles y recto, un isósceles recto. Y aquí entonces, ¿cierto? Habíamos visto
los triángulos que se podían formar, los que yo encontré aquí en mi caso. Entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo, aquí tengo un triángulo isósceles, aquí nuevamente tengo un triángulo rectángulo, aquí también tengo un triángulo rectángulo y aquí tengo un triángulo obtusángulo. Yo diría que a excepción de este de acá, del B, todos son escalenos, no los medí, pero claramente todos tienen distinta medida. Así que eso. Si el video les gustó, dejen un like, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en un próximo video. Chao.